Llegando al final de la cursada, nos queda la clase de hoy y una más. Yo quisiera hacer algún comentario con respecto a estas últimas cosas que estamos viendo, en especial un comentario referido a las estructuras clínicas, neurosis, psicosis y perversión. Simplemente quería traer a colación de que esta es una forma en que se divide la clínica o que es una forma en la cual la amplia variedad de los fenómenos humanos son puestos, son ordenados en esta tripartición estructural. Pero esto no es la realidad en sí. Cualquier persona que atienda, cualquier persona que trabaje con humanos se va a dar cuenta que en la realidad las cosas no son tan ordenadas. Yo quiero hacer este comentario porque no quiero que quede o que se lleven la idea de algo acabado y un saber completo, porque no lo es, no lo es. Yo sinceramente como clínico creo, por ejemplo, que los fenómenos de la psicosis no los entendemos, literalmente. Freud decía que la psicosis, por ejemplo, no es analizable. Lacan va a pensar otra cosa. Lacan se suele citar mucho una frase de Lacan que dice no retroceder ante la psicosis y que la psicosis, bueno, sí sería trabajable. Está claro que hay muchísimo para avanzar en todos estos campos. Entonces lo que vamos viendo, tanto de neurosis, de perversión, de complejo de Edipo, y vamos a hablar de complejo de Edipo femenino, son fragmentos de saber. No es un saber cerrado, completo y ya acabado. Y no es un saber tampoco que no pueda ser cuestionado o incluso corregido. Hay un montón de otros discursos. Ustedes ya saben que yo trabajo esencialmente con el discurso del budismo, que la psicología budista es una psicología complejísima que se produce 2500 años antes del psicoanálisis y que en muchos aspectos es muy superior. Así como está la psicología budista, también está la psicología cognitivo-conductual. Hay un montón de abordajes. Esto no lo tenemos que perder de vista, porque si bien estamos esencialmente trabajando sobre psicoanálisis, si uno realmente tiene el afán de investigar, si uno realmente quiere saber la naturaleza de las cosas, entonces uno no se adscribe a una determinada corriente, una religión teórica, porque esa es la que vale y punto. Ahora, sí les puedo decir que el discurso psicoanalítico dentro de los discursos sobre el padecimiento humano es uno de los mejores que yo he encontrado. Y que los saberes que estamos recorriendo juntos son de los mejores que hay. No quiere decir que sean completos. A ver, por ejemplo, todo el fenómeno de la psicosis es interesantísimo porque se aborda desde un montón de lugares. Hoy en día yo considero que en el post-lacanismo se entró en una reducción, en un reduccionismo para pensar la psicosis en términos meramente estructurales, dejando de lado una miríada importante de fenómenos y cuestiones de la vida anímica que lindan, por ejemplo, con el tema del simbolismo, de lo espiritual. El approach espiritual de la psicosis es muy interesante. Entonces, yo quería hacer este comentario porque muchas veces en las clases en vivo, en las preguntas que me van llegando, aparece esto, ¿no? Como la idea de que se deja ver esto en las preguntas, como que se estaría presentando un saber cerrado y completo. No lo es. No lo es. Los saberes que hay están y funcionan, porque ya están, porque ya se conocen. Fue muy importante que Freud dijera todo lo que dijo, que trajera el concepto de sexualidad. Pero una vez que uno está ya formado en estas cosas es necesario avanzar. Así que sepan que esto sigue avanzando, las investigaciones siguen en el curso y cualquiera que les diga que esto está acabado y que las estructuras clínicas son neurosis, psicosis y perversión y punto, no, no es así la realidad. De hecho, yo tampoco estoy de acuerdo con la tripartición neurosis, psicosis y perversión. Hay un montón de otras formas de pensar lo subjetivo postestructuralistas, porque esa es una visión estructuralista, postestructuralistas, muy interesantes. Obviamente que en esta cursada estamos viendo una introducción al psicoanálisis, así que yo les tengo que enseñar neurosis, psicosis y perversión. Pero sepan que, de nuevo, yo como clínico
no me guío por las estructuras clínicas para pensar el padecimiento humano. Vamos ahora a complejo de Edipo femenino y en la última clase voy a retomar un poco de estas ideas, un par de estas ideas que estoy ahora trayéndoles. No vamos a entender el concepto de complejo de Edipo si entendemos que está referido al ser mujer o el ser varón. Mujer o varón no existen. Los géneros no existen. Los géneros son conceptos, son ideas. Lo que existe a nivel psíquico es la pulsión y la relación de la pulsión con su objeto de goce. La relación de la pulsión oral con la boca y el pecho. La relación de la pulsión invocante con el llamado y el ser llamado. La relación de la pulsión escópica con el mirar y el ser mirado. La relación de la pulsión sádico-anal con cagar y ser cagado. Y la relación de la función genital con el falo. Y ahí nos encontramos ahora, en ese momento donde la libido ha investido fuertemente la zona genital, el pene o el clítoris, produciendo en conjunto con el advenimiento de la subjetividad una estructuración psíquica que denominamos neurosis. Muchas veces se le ha imputado a Freud, a esta teoría, la mala calificación de ser una teoría machista. El problema con decir eso es creer que cuando se habla del falo, se habla del pene. Y el problema con creer que cuando se habla del pene, se habla del varón, implica una desatención y una no comprensión plena del inconsciente. En el inconsciente existe solamente un aflujo de sensaciones corpóreas del mundo interno que se atan a objetos que son parciales. En el inconsciente ni siquiera existe uno como identidad. Eso que denominamos yo, y que yo puedo decirles ahora, yo existo, yo soy Alejandro, eso puede dejar de existir. Y no necesariamente porque me muera. Puede dejar de existir ante una situación traumática, por ejemplo. Los fenómenos denominados despersonalización implican que la estructura yoica se desarma. El budismo también está muy al tanto de esto. Hace 2500 años no hacía falta esperar a Freud para encontrar este saber en el mundo. El budismo le nombra este fenómeno como anatta. Anatta es la no substancialidad, la no existencia de la identidad concreta de uno. No existo porque soy un devenir, soy el río de Heráclito, que está constantemente cambiando. Justamente ahí es donde el budismo refiere la primera gran noción que anuda su práctica, que es la ley de la impermanencia. En tanto estoy en constante cambio, en tanto el hombre de ayer no es el hombre de hoy, y el hombre de hoy no será el de mañana, en tanto hay una fuga o un incesante devenir, no puedo hablar de una sustancia. De la misma manera, si no puedo hablar de identidad fija, tampoco puedo hablar de masculino, femenino como entidades fijas. No puedo hablar de una identidad fija. Y hemos visto que cuando en psicoanálisis hablamos de locura, loco es aquel que se identifica demasiado a su identidad o a su ego.
El loco es aquel que no se despega de su propia imagen, de su propio ego. Tan loco es el loco que se cree rey como el rey que se cree rey. De la misma manera, en el inconsciente, no hay varón o mujer. Cuando hablamos de lógica fálica, hablamos de una lógica parcial referida a un objeto. Ese objeto es el falo, porque coincide con esta etapa denominada etapa genital, y que anida en el pene o en el clítoris, y que a partir de cómo se vaya posicionando ese sujeto en particular frente al tener el pene o frente a tener clítoris, se van a ir armando formas de ser, desde luego nunca fijas, como decíamos, pero sí se van a ir armando recorridos pulsionales. Tampoco tiene que ver esto con ser varón o con ser macho o con ser patriarca, que notemos que en el inconsciente un hombre siempre está, como veíamos en la clase pasada, bajo amenaza de perder el falo. La idea o la noción o la fantasía de que lo puede perder es justamente lo que lo catapulta, decíamos, afuera de la relación incestuosa con su madre. Lo saca, lo arranca de esa relación. En el inconsciente hay objetos parciales. En el inconsciente existe la mujer con pene, la famosa mujer fálica. Pero no es una invención nueva de la posmodernidad. La mujer con pene existe desde las cunas de la civilización humana. La mujer con pene existe desde Babilonia. Desde luego que no nace biológicamente una mujer con pene. Siempre que doy esta clase me acuerdo de una película de hace ya varios años, de Lucía Puenzo, llamada XXI, que es una invención, es un invento, no existe ese tipo de hermafroditismo congénito que la directora o la guionista de esa película ubica, ¿no? Porque construía el personaje de una nena que estaba identificada al ser mujer, que tenía al mismo tiempo pene y vagina. Eso no existe a nivel del hermafroditismo. Existen tipos de hermafroditismo congénito, esto creo que lo dije en la clase pasada, pero no ese, ¿no? Sin embargo, sí existe eso en el imaginario y en el inconsciente. En el inconsciente incluso anidan formas zoomorfas. En la próxima cursada, cuando hagamos la cursada específicamente referida al desarrollo de la neurosis, la psicosis y la perversión, esta cursada claramente es una introducción para poder llegar a ver eso después, vamos a ver que en cierto tipo de delirios psicóticos pueden aparecer alucinaciones de tipo zoomorfas en caleidoscopio, un tipo de alucinación. Las personas que toman algún tipo de sustancia psicodélica o hacen algún tipo de práctica chamánica o entran en estados de profunda absorción psíquica por prácticas de yoga, meditación o de ensoñación o prácticas de distintos niveles de absorción de la mente, se encuentran en determinado momento con figuras en un sentido oniroide de tipo zoomorfas, arácnidos, cucarachas, hombres con cabeza de elefante o con cabeza de león. Quien esté escuchando esto y piense, por ejemplo, en el antiguo Egipto, o nuevamente en las figuras babilónicas, persas,
figuras mezcladas entre hombres y animales. Pueden existir seres que tengan cabeza de león, pene y tetas. ¿Por qué? Porque nuestro orden más esencial a nivel psíquico no es del ego, es del estadio anterior. Es una relación a nivel de la sensación ligada al principio de constancia, al principio de placer con respecto a objetos parciales. Somos esencialmente un cuadro de Dalí, un pene por aquí, una teta por allá, un ojo, una mano. Somos un cuerpo fragmentado que solo en una segunda instancia adviene a la ilusión de la totalidad o de la completud, del ego. Y en esa ilusión del ego, en esa constitución e identificación al nombre propio, empiezo a existir en el campo de la palabra, empiezo a existir en el campo del símbolo, con los problemas filosóficos que eso me trae. La pregunta por la existencia, la pregunta por la muerte, la pregunta por el nacimiento, la pregunta por la sexualidad, la pregunta por el género, por los géneros, todo se produce en tanto empiezo a hablar. Son problemas del, como dirá Lacan, parler. El parletre, parle, es hablar, être es ser. El ser que habla, el ser hablante, los problemas del ser hablante se empiezan a jugar en el momento en que adviene al campo del discurso, del hablar. Empiezo a existir entonces en el campo del hablar. Ahí arranca toda la conflictiva edípica. Ahí es donde se produce la pregunta ¿por qué es ser nene y qué es ser nena? ¿Y qué diferencias hay entre ser nene y ser nena? Nuevamente, aquí estamos solo en una introducción y en psicopatología veremos todos estos temas mucho más en profundidad, porque vamos a tener que ver dos estructuras, dos modalidades de la neurosis bastante importantes, que son la neurosis obsesiva y la histeria. Para eso vamos a tener que ver bien a fondo el complejo de Edipo masculino, el complejo de Edipo femenino. Pero hoy vamos a hacer un pequeño recorrido, como hicimos la clase pasada, sobre qué le pasa a la niña en su constitución o en su atravesamiento de esta etapa genital. Dijimos que al nene advenía la pulsión fuertemente al pene. Eso coincidía con la constitución del narcisismo de la identidad y con la elección del objeto madre como objeto de amor, produciéndose la relación incestuosa. Relación incestuosa que la amenaza de castración interrumpe o inhibe, permitiéndole al niño salir de la cama de su mamá y poder ser libre en el afuera, poder ir afuera, no sé cómo decirlo, salir, se los digo en términos conceptuales, salir de la endogamia, eso que sucede adentro de casa, no elegir su objeto de amor en la endogamia y elegirlo en la exogamia. Es decir, con mamá no, con la hermana no, con la prima no, con todas las demás sí, pero no con algunas. Este no con algunas es la prohibición del incesto, que recuerden, decíamos, también aplica para la madre. La madre no puede reintegrar a su cachorro, no puede usar a su cachorro como consolador. Esto ocurre mucho. Una nota al pie. Pero si vemos la naturaleza, vamos a ver que los árboles cuando dan fruto por un exceso de vitalidad o por un exceso de energía. Y si no, abortan los frutos. Por ejemplo, el limonero cuando
habrán visto, el limonero da limones chiquititos, alguien que sepa de botánica acá me podrá dar alguna mano, pero el limonero da limones chiquititos y si ve que no puede sostener el fruto, lo aborta. Es decir, se cae, ¿no? No prosigue ese limoncito. Pero en la naturaleza, cuando el árbol no tiene con qué producir su hijo, no lo produce. Sabemos que las flores en las plantas son los órganos sexuales de las plantas. Y cuando el viento, o las abejas, o las acciones mecánicas del viento, aquello que mueva el polen, hace que ese polen polinice otras plantas cercanas. Y así se produce la fecundación en las plantas que se dividen en macho y hembra. Creo que esto muy probablemente lo sepan. Hay plantas sexuadas, como hay plantas también hermafroditas, ¿no? Bien. Cuando se poliniza la flor, entonces va a advenir el fruto con la semilla. O va a advenir la semilla, que el fruto sería lo que recubre la semilla. La naturaleza produce hijos y los hijos se constituyen en una energía muy costosa para la planta. Para nosotros también esto es así. Los hijos son costosos. Los hijos demandan muchísima energía. Primero la sexualidad nos lleva un montón de energía, que son nuestras flores, ¿no? Luego todo el plano sexual produciendo el acto de la fecundación y posteriormente el acto del nacimiento. Todo eso demanda un montón de energía para el cuerpo de la madre, quien lleva a un bebé adentro, quien es 2 personas por unos 10 meses lunares, no son 9, son 10 meses lunares porque se cuenta a partir de la última menstruación. Y eso lleva finalmente a que se desprende de este ser que denominamos mujer, un fruto, un cachorro, un hijo, una hija, que necesita atención durante unos cuantos años. Fíjense cómo la empresa de ser padre o madre es una empresa a pura pérdida, porque es un puro dar y no recibir a cambio. Y esto la naturaleza lo tiene muy en claro. La naturaleza produce el fruto y nunca van a ver un limonero que le diga al limoncito que crece al lado de él: vos no me devolvés lo que yo te di, yo que soy para vos. Los humanos, en cambio, somos más complejos. Y saqué esta nota al pie, ¿no? De esta idea de que un hijo no es consolador para la madre. Un hijo o una hija, esto acá sería independiente del sexo del cachorro. Y que el acto de, de maternar o paternar es un puro dar. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces los hijos llegan no por un acto de expansión o de continuamiento de la ley vital, si se quiere, sino por necesidad afectiva en la madre o en el padre, porque algo falta. Se construye entonces así un hijo desde la falta, desde el agujero, desde un no tener. Muchos niños son concebidos en el momento en que la pareja andaba mal. La pareja se iba a separar, mamá y papá se iban a separar, y la vuelta que le encontraron a la cuestión fue embarazarse. Y así nace un hijo que en psicoanálisis podríamos denominar un hijo tapón. Un hijo tapón de la angustia o de una pareja fallida. Algunos hijos nacen para acompañar a la madre o al padre,
Quiero un niño para no estar sola o para no estar solo. Fíjense cómo entonces adviene ese cachorro a un lugar preestablecido en el deseo de esa madre o ese padre. También nos lleva a pensar un poco que ese cachorro cuyo nombre recibe al nacer existe desde mucho tiempo antes en el inconsciente de los padres, en el inconsciente de la madre. Se identifica ese nombre y tiene que asumir el lugar que esa madre o ese padre le da. No le queda otra, porque si no asume ese lugar que le dan, si no asume esa función que viene a cumplir, entonces no entra al campo del símbolo, no entra al campo del lenguaje, permanece en el autismo, permanece afuera de discurso, no habla. Entonces la ley de prohibición del incesto implica que la madre no puede usar a su cachorro para satisfacerse ella. Esto podemos verlo como una regla. Siempre en algún punto uno espera algo del otro y nadie aquí es ningún rey de la salud mental. Todos en algún punto esperamos de nuestros hijos cosas. Pero hay grados. Y a veces los grados de necesidad en los padres son tales que atan a los hijos y les impiden su propia vida. En determinado momento, cuando el niño está constituyendo su identidad, puede ser muy común que pase una escena como la siguiente. Esto es un ejemplo. Está la mamá y el nene en el arenero en la plaza. Y la madre, y el nene echa a la madre y le dice: mamá, andate, yo quiero jugar solo, déjame jugar solo y armar el castillo solo. Y la madre, si está avivada, puede jugar con eso y decirle al hijo: ok, dale, está bien, te dejo solo. Y obviamente no lo deja solo, va y se sienta en un banquito. Y la madre va a hacer la experiencia, va a corroborar que el nene juega y que si bien la echó, todo el tiempo se está dando vuelta a ver si ella está ahí. Entonces juega un ratito, de repente se da vuelta. Está mamá, sigue jugando. Sigue jugando un rato, de nuevo se vuelve a dar vuelta. Está mamá, sigue jugando, tranquilo. Entonces, si bien la echó, fue un juego. Andate, pero no te vayas. Necesito estar solo, pero necesito que estés. Esto es una función importantísima para construir lo que Donald Winnicott, un psicoanalista infantil inglés, va a denominar confianza básica. La confianza básica es la confianza de que mamá está aun cuando mamá no está. Y un niño o una niña que tiene bien constituida la confianza básica, mamá puede haber muerto hace años, pero mamá nunca se va, porque mamá ya viene a ser un universo que ampara. Tiene la sensación este niño, esta niña, de ser bien recibido en el mundo, de tener un lugar. Por lo tanto, suelen ser niños muy radiantes, muy luminosos, muy sonrientes, muy queridos. Suelen ser personas que obviamente que van a tener problemas, desde luego, porque la vida es con problemas, pero que no va a haber ese agujero tan drástico y tan doloroso que es el desamparo y el desamor cuando esto no se constituye bien. Y esto, la confianza básica puede no constituirse bien cuando la madre tiene problemas con respecto a su propio sentimiento de sí, a su propia autoestima, con respecto a su amor propio. Entonces, para una madre que tiene un agujero afectivo y que tuvo un hijo tratando de llenar un agujero, cuando este niño le dice: mamá, andate, que quiero jugar solo, la madre no puede entender ahí que el niño está haciendo un juego, que el niño la necesitó un tiempo
y que ahora quiere hacer como que no está y después finalmente la va a dejar porque los niños dejan a los padres. Esa pura pérdida. Uno da, los enanos vienen, te chupan toda la energía y después se van a hacer su vida. Toda una constante fuga y una pérdida, ¿no? Esto luego se denomina el nido vacío. En fin, bueno, no me estoy yendo ya por cualquier lado. Esta madre con cuestiones a nivel de su propio amor, el amor de ella para con ella. Cuando el niño dice mamá andate, se ofende. Bah, finalmente, ¿para qué te traigo a la plaza si no querés estar conmigo? Vengo acá a la plaza con vos y vos me echás. ¿Sabés qué? La próxima vez llama a tu padre. La madre herida a nivel del sentimiento. No le permite al hijo jugar a que ella no está. Por lo tanto, es una madre que vuelve a su hijo dependiente de ella. ¿Por qué? Porque la madre encuentra en el niño, cuando digo niño puede ser nene o nena, eso es obvio, ¿no? Ya no lo aclaro más, porque si no estoy de decir nene, nena, hijo, hija, digo niño como genérico. La madre fuerza a su hijo entonces a necesitarla, porque nadie la miró como su cachorro. Si una madre tiene problemas de autoestima y problemas de amor propio, el hijo la colma. ¿Por qué la colma? Porque ningún sujeto en la faz de la tierra la va a mirar con los ojos que la mira su propio cachorro. Porque su propio cachorro está en un estado de desvalimiento tal que se agarra y se prende de ella y ella es todo para él. Y él es todo para ella. Esto es el complejo de Edipo. Arranca en la relación con la teta, obviamente, el autoerotismo, pero el complejo de Edipo es que esta relación inicial, cuando el niño llega a la etapa genital, adquiere su cenit, su punto máximo. Ese punto máximo en el cual ya tenemos un niño que tiene un pene, que está identificado al género masculino y que ama a su madre. Y tenemos una madre que ama a su cachorro. Ahora, ¿qué pasa en el caso de la nena? Pasa exactamente lo mismo. Solo que a partir de cierta etapa, las cosas empiezan a ser diferentes. ¿Cómo? Tenemos una madre que tiene a su cachorra, a su hija amada. También se produce lo mismo que se produjo con el varoncito, porque esto no hay ninguna diferencia. La madre se fascina con el bebé, sea nena o sea nene. Esta fascinación tiene su recorrido y vamos diciendo que en determinado momento ciertas cosas van cortando el lazo entre el cachorro y la madre. ¿Y qué le pasa a la nena cuando llega a la etapa genital? La nena en la etapa genital le va a pasar lo mismo que al nene, en tanto que la libido va a ir a parar a la zona genital, específicamente a la zona del clítoris, recuerden, no a la zona de la vagina, a la zona del clítoris, y va a empezar a descubrir un flujo de sensaciones que parten de esa área. Por lo tanto, también se va a producir la masturbación genital infantil. Pero ¿qué va a ocurrir? En la pregunta por la diferencia sexual, por la diferencia entre nena y nene, se va a producir la pregunta ¿qué es nena? ¿Qué es nene? Como así también se produjo la pregunta de dónde vienen los bebés, de por qué tenemos que hacer esto, por qué tenemos que hacer aquello otro, de qué es nacer, de qué es morir, de qué es finalmente esto del existir. Bueno, también se va a producir la pregunta por qué es ser nene, qué es ser nena.
Y ahí va a haber una diferencia. Ahí va a haber una diferencia con el varón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia se sitúa a nivel visual. Esa diferencia a nivel visual implica que en el varón, en el XY, la naturaleza de los genitales masculinos en tanto externos al cuerpo los hace visibles, mientras que la naturaleza de los genitales femeninos internos al cuerpo los hace invisibles. La nena ve una diferencia entre el genital masculino y el genital femenino. No es que sea una diferencia negativa, pero se ve una diferencia. El cuerpo infantil de un niño y el cuerpo infantil de una niña son iguales, salvo por algo que sobresale en el niño, que es el pene. Son iguales porque, más allá obviamente de las características culturales que marcan a una nena, a diferencia de un nene, que puede ser el pelo largo, el arito, en fin, los vestidos o los tipos de juguetes, cosas que son muy interrogadas hoy en día. No me meto en ese tema, si quieren después lo podemos expandir o pueden dejar comentarios, lo podemos retomar, no me meto ahora en eso, pero más allá de las cuestiones culturales que marcarían ser nena o nene, hay una diferencia anatómica. La diferencia anatómica de los sexos. Ahora, no es que la nena puede decir, bueno, él tiene pito, pero yo tengo tetas, porque todavía no las tiene. Los cuerpos infantiles son idénticos, salvo que el nene tiene en la zona genital un genital externo, mientras que ella no. Esto se lee en términos de presencia-ausencia, tal como en algún momento se leyó como presencia-ausencia la teta. Dicho sea de paso, por eso en el sueño o en el fantaseo, una teta es sustituible por un pene. De hecho, cuando un varón busca una teta, puede buscar la teta como acto recordatorio del mamar, sí, fenómeno, pero también una teta puede ser sustituto del pene en la mujer. Recuerden, aquí estamos hablando de objetos parciales y de símbolos, no de existentes concretos. Sé que esto es difícil de entender, no se preocupen, le daremos muchas más vueltas en la próxima cursada. Ahora todo lo que nos está entrando y está quedando por fuera de estas clases entrará a futuro. Freud va a llamar a esto que le pasa a la nena penisneid. Penisneid significa literalmente envidia del pene. Y no, de nuevo aquí es donde Freud es muy criticado porque ¿cómo? Que la nena le envidia al pene, no hay nada que envidiarle al varón. Desde luego que no hay nada que envidiarle al varón, pero se produce en la neurosis esta diferencia. Aclaro, no en todos los seres humanos nacidos sobre la faz de la Tierra, sino aquellos que ordenan su estructuración a partir de la neurosis. Porque de nuevo, se puede ordenar todo esto de otra manera, no necesariamente a través de la lógica fálica. Esta diferencia sexual anatómica va a ordenarse en ella en términos de una constitución psíquica que se ubica a nivel fálico como no portadora de pene. Para complejizar aún más la cosa, si recuerdan la clase pasada, yo referí una de las formas de la homosexualidad masculina que implicaba permanecer en el lazo incestuoso con la madre y perder el pene. Entonces tenemos un hombre identificado a una posición psíquica como no portador de pene, identificado a su propia madre, que era este hombre que elige a su pareja, otro hombre generalmente más joven que él, y lo cuida como su madre cuidó de él. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? Pero si es un hombre, pero tiene pene. Justamente, porque no se trata del pene.
Se trata de la presencia o la ausencia de este objeto rector de la lógica fálica. Por eso cuando lo veíamos en el esquema, veíamos que en este esquema la neurosis se ordena a través de esta carretera principal en torno a la zona fálica. Bien, la niña se va a ubicar frente a esta cuestión fálica como no portadora. Aclaro de nuevo, así como se va a ubicar una de las formas de la homosexualidad masculina, así como muchas niñas se van a poder ubicar del lado de ser portadoras del pene, aunque no lo tengan en lo concreto. Vamos ahora a hablar del caso de la nena que se identifica a ser no portadora. Luego en otro momento podremos dar más casos, pero ahora vamos a hablar de este caso en particular y nos vamos a ir al ejemplo de Ariel de la Sirenita. Lo que sigue es un resumen muy acotado. Todas las preguntas serán bienvenidas, se podrán retomar en las clases en vivo y muchas cosas nuevamente quedarán para la próxima cursada. La niña se identifica entonces a no ser portadora del falo. Ella no lo tiene, el nene sí lo tiene. Obviamente que le explican, bueno, él tiene pito, vos no, pero vos tenés otras cosas. Vos tenés útero, vos vas a tener mamas. Son formas distintas. Pero esencialmente en esta etapa lo que va a ordenarse es, nuevamente, la ausencia de su lado. Y eso va a adquirir la forma en la neurosis de una demanda. Demanda en primer lugar a la madre, con quien había iniciado toda relación amorosa. La madre es el primer objeto de amor tanto para varones como para nenas. Esa demanda de la hija mujer a la madre va a tener la forma de demanda del objeto faltante. Luego, cuando ella advierta que la madre tampoco posee ese objeto faltante, ese objeto va a ser, esa demanda, perdón, va a ser llevada al padre. Al padre, al novio de la madre, al varón, al hombre, al abuelo, al tío, etc. En tanto el hombre es portador, se va ordenando así la cuestión fálica en relación a una de las formas que puede adquirir, que es la maternidad. El hijo entonces viene a ser el falo. En el inconsciente, hijo es sustituible por falo. Como también teta es sustituible por falo, como también dinero era sustituible por caca, no sé si recordarán eso. Esa sustitución de hijo igual falo va a producir que se ordene esa búsqueda a partir del devenir madre. Obviamente aquí, de nuevo, si bien no están presentes, escucharía las preguntas. ¿Pero cómo? ¿Pero una mujer por ahí no quiere ser madre? Desde luego que por ahí no quiere ser madre. Estamos hablando de una de las formas en que esto se puede dar. Porque el sustituto fálico no tiene que ver nuevamente con el tener el pene, tiene que ver con cómo se va ordenando la propiedad del poseer el objeto de goce. Recordemos también que el niño estaba bajo amenaza y lo podía perder o incluso podía ubicarse como no portador. Ahora, si el hijo deviene falo en ella, entonces el hijo viene a ser aquello que le falta, aquello que transforma la ausencia en presencia.
ese hijo recibido como un regalo de parte del padre o como un objeto que tiene brillo. Cuando hablamos de brillo aquí hablamos de brillo fálico. Es justamente lo que permite al cachorro de esta hija devenida ahora madre entrar en el campo de la neurosis y no de la psicosis. Nuevamente, otra nota al pie. En la psicosis no hay lógica fálica, no hay toda esta cuestión en relación a la presencia o ausencia del falo y no se abrocha a partir de este ordenamiento. Estamos en la neurosis y no estoy hablando tanto de la perversión porque ya haría un quilombo gigante, no se entendería nada. Espero que algo se esté entendiendo de todo esto, pero esencialmente estoy hablando de la neurosis, si se quiere, del patrón general. Miren la palabra que uso, patrón general. Del ordenamiento general, de lo que más abunda, digamos. Bien. El complejo de Edipo femenino es más complejo que el complejo de Edipo masculino, porque además la constitución simbólica de la feminidad va a pasar por muchísimos otros lados, a diferencia de la constitución de la masculinidad en el complejo de Edipo en el varón. Uno de ellos es que la maternidad viene a ser el sustituto del falo faltante. Como también puede producirse una identificación a ser portadora del pene en el desarrollo de lo que sería una de las formas de la homosexualidad femenina, a partir de la elección de objeto de amor en otras mujeres y la constitución de su ser y su semblante y su apariencia al estilo del varón. A su vez también puede producirse una eyección o una inhibición plena de todo el campo sexual a partir de un rechazo al órgano sexual femenino. Eso es una de las salidas del complejo de Edipo femenino que Freud denuncia. Y con esto, que es muy poco, ya lo aclaré 15 veces que es muy poco, a mí me suena poco, sé que es un tema gigante. ¿Saben lo que me pasa cuando estoy dando esta clase? Obviamente le estoy hablando al micrófono, ustedes no están presentes, porque es así, por el COVID, pero tengo todo el tiempo la sensación de miles de temas que necesitaría ahondar y al mismo tiempo tengo todo el tiempo la sensación de que no puedo entrar en esos temas por estar acotado en el tiempo. De hecho, ya esta clase ya me va a hacer, seguramente sea de más de una hora. Pero en fin, lo que interesa que se lleven es que la niña va a abrochar su devenir identificada al ser mujer a partir de toda esta complejidad de cuestiones. Y siguiendo, por ejemplo, la vía de la maternidad, el niño va a ser aquello que tiene brillo y se produce entonces esa unión niño-madre. Para el niño ahí va a devenir que él puede o ser el falo de la madre. En la facultad, un poco en tono jocoso, se decía que el niño deviene el salame de mamá, ¿no? Porque viene a ser un niño que completa a su propia madre. Y justamente la ley de prohibición del incesto, los diques, van a ubicar ahí una interjección, van a ubicar ahí un corte, una separación necesaria que va a producir que el niño no es el falo de mamá, entonces el nene deja de ser el príncipe de mamá, deja de ser quien completa a mamá.
y pasa a ser un niño que busca su novia en otro lado. Y mamá deja ir a ese hijo, no lo retiene como su consolador y por lo tanto le permite proseguir su camino vital. Vamos ya al caso de la sirenita porque me voy a quedar sin tiempo. Pensemos el caso de Ariel. Ariel, la sirenita es un modelo excelente para pensar el complejo de Edipo femenino, mientras que el Rey León es un modelo excelente para pensar el complejo de Edipo masculino. Vamos con el caso de Ariel y después, si queda tiempo, vamos con el Rey León. Ariel vive en el reino de un padre megapotente llamado Tritón, un padre musculoso, rey, que tiene un tridente con 3 falos. Es una letra psi que tiene una simbología. Todas las películas de Disney están plagadas de simbología. Ariel es la predilecta de su padre. Su brillantez, allí donde Ariel brilla es a partir de su voz. El canto de las sirenas, como ya en los mitos griegos, que en verdad las sirenas eran animales mitológicos oscuros que se comían a los marineros y por eso Odiseo se tiene que atar al mástil. Ariel, ya al comienzo de la película, le falta a la presentación en sociedad que su padre le organiza. Se abre una concha, una concha, de donde debería salir Ariel cantando con sus hermanas, y Ariel no está. ¿Dónde está Ariel? Ariel está en su mundo, está buscando cosas de humanos con sus amigos, si mal no recuerdo ahora porque yo no hice la tarea, no la vi, pero la di tantas veces esta película que medio que me la acuerdo de memoria. Hay una gaviota, un pescadito llamado Flanders, y no sé si por ahí ya andaba Sebastián. Sebastián es el cangrejo que viene a ser como la mano derecha del padre de Tritón. Ahí va, Ariel andaba con Flanders y había un personaje más, bueno, no importa, buscando cosas de humanos. Los humanos son ese otro reino que está por fuera del mar. Afuera del mar y abajo del mar constituye así la topología del caso de Ariel. Topos, lugar, logía, logos. 2 lugares. El reino de su papi, megapotente, y el más allá, afuera del mar, a donde su corazón empieza a latir con fuerza, porque es ahí donde va a encontrar a un hombre, Eric. Eric es príncipe del reino de los hombres. Otro lugar. Eric es un hombre también con potencia, si se quiere, pero que no está bajo la égida de Tritón. Abajo del mar reina Tritón. Y Ariel se enamora de alguien por fuera. Ariel se enamora de un hombre de la exogamia, no de la endogamia. Su padre la quería presentar en sociedad. Esto lo vemos en casi todas las figuras con los personajes femeninos de Disney. Obviamente que Frozen ya introduce algo muy distinto. Es una película muy interesante también para analizar. Pero también lo podemos ver en Pocahontas. El padre de Pocahontas quiere que Pocahontas se case con Cocoon, creo que era. De nuevo, un pescado de abajo del mar. Sebastián le canta, abajo del mar eres feliz, quédate abajo del mar, permanece abajo del mar. Pero obviamente ella insiste, quiere salir. Una de las canciones más lindas que tiene la película, creo que en español es Parte de él, que es un momento en que Ariel está con su colección de objetos del mundo de los humanos y sueña con el salir de su casa. Llega su padre, ve que Ariel tiene todo eso y le destruye todo
su colección, ¿no? No me acuerdo cómo es la canción en inglés, che. No recuerdo el título. Parte de él es en castellano. Bueno, ya se las diré. Bueno, estoy obviamente pasando de largo un montón de escenas de la película. Claramente que podríamos hacer un cine debate entero sobre el caso de Ariel, pero como su padre no la deja salir, Ariel tiene que hacer un síntoma de conversión histérico. Tiene que hipotecar su voz a cambio de poder acceder al plano sexual. Ser sirena implica tener cola de pescado y cola de pescado implica la imposibilidad de abrir las piernas. Para devenir mujer y estar con Eric, Ariel debe pasar por un síntoma. Y ese síntoma lo va a conseguir en la brujería, con una bruja, una mujer pulpo. Ya en la historia griega, Medusa, con la cabeza y los cabellos de serpiente, es una mujer completamente fálica, llena de penes, llena de falos. Úrsula también es una mujer fálica, y que si nos ponemos a pensar a fondo el caso de Ariel, tranquilamente podemos pensar que Úrsula no es que sea la madre de Ariel, pero tuvo algún romance con Tritón. Algo tuvo que ver con Tritón. Quizás fue amante de Tritón. Algún emparentamiento con Tritón el padre de Ariel tiene. Úrsula le da a Ariel las piernas a cambio de su voz. Eso en donde Ariel brilla. Tiene 3 días para, sin su voz, ganarse un beso de Eric. El punto es que Eric se enamoró del canto de Ariel. Y sin su voz a Ariel le parece una chica linda, pero nada más. Simplemente eso. Pero no tiene ese rasgo distintivo, ese brillo que él había sentido originalmente en Ariel. Ariel está a punto de ganarse a Eric sin su voz. Úrsula y sus anguilas eléctricas hacen que el bote se hunda. Y a la otra mañana, cuando Ariel despierta, se da cuenta que Úrsula ha robado su voz y está haciendo una impostura o está poniéndose en su lugar, hechizando a Eric. Bueno, les presento aquí algo propio de la histeria. Se denomina circuito histérico y está compuesto por 3 posiciones. Un hombre, una mujer, que es la personaje principal, que viene a ser Ariel en este caso, y la otra. El circuito histérico es la firma clínica de la estructura de la histeria e implica esa posición tan terrible, competitiva y padeciente que puede tener para la mujer en la neurosis la figura de una otra que viene a ser la mujer con mayúscula. Este circuito en el complejo de Edipo femenino se produce entre la niña, su madre, entonces tenemos 2 mujeres, la niña, su madre y el padre. La madre viene a ser la otra, la niña. Se dirige a su padre y sostiene una tercera posición, sostiene una pregunta que no se las voy a enunciar ahora, pero sostiene un interrogante acerca de esa posición de la mujer, que viene a ser la otra. La figura de la otra en lo femenino es mucho más, en lo femenino, en la neurosis, vuelvo a aclarar, pesa muchísimo más que la figura del otro
en la neurosis o en el complejo de Edipo en el varón. La figura de la otra en lo femenino es, como les decía hace un ratito, terrible, productora de mucho padecimiento psíquico. Este circuito histérico lo podemos ver en casi todos los casos en los cuales se ordene el complejo de Edipo femenino de esta manera. En Ariel tenemos a Ariel, su padre y Úrsula, si habláramos de una Ariel pequeña. O podemos tener a Ariel, Eric y Úrsula devenida joven, habiéndole robado su voz, su canto. La podemos ver en cualquier novela mexicana de las 3 de la tarde, donde tenemos una mujer generalmente buena y pobre, un hombre llamado Luis Fernando Aguilar o algo por el estilo, que ama a la buena y pobre, pero que siempre termina hechizado por otra, por la otra, que generalmente es mala y rica. También lo podemos ver en El Diablo Viste a la Moda. Tenemos la posición de ella, su jefa y su novio. Lo podemos ver en un sinfín de materiales. En Ariel, entonces, tiene que reencontrar su propia voz pasando por la figura de esta otra impostora, de esta otra que le roba a Eric. Miren, que le robe a Eric es una pavada, porque finalmente Eric puede haber 20.000. Lo importante es que le roba su voz, que le roba su pasión, que le roba su camino, su sendero, su trascendencia. Porque no es que, acá lo importante no es que Ariel se gane a Eric, sino que Ariel se pueda realizar como sujeto deseante. Ariel es una cantante. A su vez, también tiene una elección amorosa de Eric, o sea que Eric también está en el camino de su deseo. Pero Úrsula, lo importante que le roban no es Eric, es su voz. Ahora ni siquiera acá el tema es Úrsula, si ven, en el fondo. El tema es la relación de Ariel con Tritón. Toda la película termina, alerta de spoilers, no creo que alguien a esta altura de los siglos no haya visto La Sirenita, y si alguien no la vio, pare esta clase inmediatamente, vaya a verla y después reinicie la clase. Todo termina con que Tritón, ¿qué hace? Le da las piernas. Feo, ¿no? Porque también en esa simbología solo el padre puede habilitarla a salir. No es que ella solita sale, o no es que va a hacer un trabajo con un analista, se analiza y ella misma se otorga sus piernas, porque eso estaría bueno también. Hay que hacer una nueva versión de La Sirenita. Pero finalmente Tritón le da las piernas. Entonces, Úrsula, ¿de dónde salió? Úrsula salió de que Tritón quería hacer con Ariel su muñeca. Quería poner a Ariel abajo de su cajita de cristal, tenerla guardada y casarla con un pescado que estuviera abajo de su reino y ser él el que mande. Un material muy interesante que luego podremos expandir. Está bueno que solamente veamos esto por ahora de complejo de Edipo femenino, podemos dejarlo ahí. ¿Podría hacer algún comentario más con respecto a, a las diferencias, si se quiere, entre histeria y neurosis obsesiva, que suelen ser generalmente las parejas más extendidas a lo largo y a lo ancho del mundo, con las variables culturales distintas, pero eso es algo bastante universal, en donde ocurren escenas como la siguiente, por ejemplo. En la histeria hay, para la lectura del inconsciente, una habilidad mucho mayor, mucho más grande que la que tiene el neurótico obsesivo, que generalmente suele ser un hombre, ya que pesca la dinámica del inconsciente o la dinámica de la negación o el lenguaje corporal mucho más rápido que el hombre.
Así se producen las charlas típicas de que una pareja vuelve de una fiesta, ¿no? Y él le dice a ella, che, estoy muy contento que fulanita y menganito se vayan a vivir finalmente, no sé, a España. Y ella lo mira y le dice, ella no está contenta, ella no quiere. Y el hombre se queda, ¿cómo que ella no quiere? No, yo te digo, acordate de lo que te digo. En 2 meses, en 4 meses se separan, porque cuando vos le dijiste a ellos, che, qué bueno que conseguí, que le dijiste a él, qué bueno que conseguiste el laburo allá afuera, en Madrid, vamos a dar el ejemplo, ese, estoy inventando, este caso no existe por las dudas, estoy inventando. Em, Ella miró para abajo en el momento en que vos dijiste eso. Así que ella no quiere. Ellos se van a separar. A los 2 meses, cuando esta pareja se separa, el hombre no entiende nada y piensa que está viviendo con una bruja. Bueno, efectivamente esto pasa un montón y tiene que ver con cierta habilidad en la neurosis histérica para captar el inconsciente y que de hecho a nivel analítico es patentísima la diferencia cuando una paciente empieza a atenderse y inmediatamente en el discurso histérico ya aparece la comprensión del inconsciente como si hubiera leído a Freud, cuando en verdad no lo leyó nunca a Freud. Y mientras que en la neurosis obsesiva suele tardar bastante en captar que, por ejemplo, si se confundió una palabra por otra no fue un error, no fue una casualidad, sino que fue un acto inconsciente. Por ejemplo, él le dice a ella el nombre de su ex. A ver, no sé si se entiende lo que estoy queriendo explicar. El novio le dice a su novia, se confunde al llamar a su novia, en vez de decirle Mengana, le dice che fulana, y fulana es su ex. Y la mujer, Mengana, se enoja. ¿Por qué se enoja? Si él se confundió, puede pasar, ¿por qué no? No, se enoja porque eso quiere decir que él estuvo pensando en la otra. Se arma por ahí. Ahora, eso es cierto. Es cierto que algo, no necesariamente que estuvo pensando en la otra, pero que algo de la situación se vio repetido en él, que hizo que, bueno, largue el nombre de su pareja anterior. No sería obviamente un problema, desde luego, pero eso es leído en un punto, recuerdo, en donde la otra cumple una función muy grosera en la estructura histérica. Bien, temas muy interesantes que serán para seguir. Voy a hacer una lectura ahora del Rey León y con eso vamos a dejar tema complejo de Edipo. El Rey León es una versión de Hamlet para niños. Es William Shakespeare. Tenemos un rey asesinado por su hermano y el hijo de este rey, Simba, va a entrar en un delirio de culpa que lo va a hacer abandonar el reino y tener que hacer un procesamiento interno para poder volver a recobrarlo y asumir su posición como legítimo heredero. Les decía, es una versión de Hamlet para niños porque si conocen el Hamlet de Shakespeare van a encontrar que la temática es la misma. Tenemos un pequeño leoncito, hijo del rey, el príncipe, Simba. Su padre se llama Mufasa, su madre no me acuerdo el nombre. Tiene una amiguita de la infancia que después devendrá su mujer, llamada Nala. Y desde el comienzo se nota en Simba una función de dominante. Voy a usar la palabra dominante, una función dominante fuerte. Él quiere ser el rey. Quiere ser el rey incluso antes de que sea su tiempo de ser el rey. Hay una canción en donde él dice yo quisiera ya ser el rey, en la versión traducida al español latino, que es la que yo vi en su momento. Yo quisiera ya ser el rey, no puedo esperar. Ahora, para ser el rey implica que su padre tiene que morir. Y esta es la temática central del complejo de Edipo, masculino. La rivalidad con el padre. En tanto se es cachorro, el padre
es el padre protector, pero en tanto el cachorro empieza a asumir su función o su posición como portador de falo y se identifica al género masculino, entonces comienza una competencia con el padre. Y esta competencia lleva a una rivalidad a ver de quién es más fuerte, quién gana. En los niños pequeños en el complejo de Edipo es muy común que ellos, cuando van a hacer pis con su papá, le vean el pene a su padre, vean el pene grande de su padre. O como les refería a la clase pasada, creo, del nene este que entra al baño cuando su papá había hecho caca y le dice al padre, ¿cuánta caca que hiciste? ¿Qué caca grande? Como lo grande, lo potente, visto allí en la función de su padre. Y esta rivalidad obviamente anida el deseo de muerte por parte del niño del padre, lo que se denomina el parricidio. Decíamos que la prohibición del incesto le prohíbe al niño acostarse con su madre, pero por otro lado también le prohíbe el parricidio, que son los dos crímenes que comete Edipo Rey en la tragedia de Sófocles. Mata a su padre sin saber que es su padre y se acuesta con su madre Yocasta. Es Tiresias finalmente quien le va a decir o a dar la pista a Edipo de que ha perpetrado estas salvajedades, estas cosas tan oscuras. Este leoncito, además con un espíritu de exploración, con, con una subjetividad bien puesta a nivel de las ganas de vida, de las ganas de, de diversión, se va un día, al principio de la película lo recordarán, a un cementerio de elefantes porque su tío Scar, que es el hermano del rey, el hermano que no ha sido rey, un hombre sombrío, un león sombrío, eh, un poco demoníaco y oscuro, que en ciertas escenas incluso lo asemejan a la figura de Adolf Hitler, porque las hienas marchan haciendo literalmente el símbolo del Heil Hitler en el momento en que él le anuncia al ejército de hienas que el rey morirá, que él va a matar a Mufasa. Bueno, cuestión que Scar, el tío de Simba, lo engaña a Simba para que vaya al cementerio de elefantes y Simba va con Nala al cementerio de elefantes, cuestión que su padre lo tiene que rescatar. Le hace una reprimenda, ¿no? Le dice que está mal lo que hiciste, está muy mal, estoy enojado con vos. Y luego le explica un orden universal. Un orden universal porque lo hace mirar a las estrellas, ubicando en las estrellas un orden que atraviesa a Mufasa, que no es que Mufasa lo ejecuta porque se le canta ejecutarlo, sino que es el orden cósmico, el ciclo de la vida. El Rey León es una película que plantea la existencia de un orden cósmico, de un ciclo de la vida, y por lo tanto de algo, no sé qué palabra usar, por eso me paro. Iba a decir de algo teísta, no tiene que ver con una concepción teísta, aunque no podremos pensar en la figura de un dios, pero sí en la figura, de nuevo me voy a repetir, discúlpeme, de un orden, de un ordenamiento, de que las cosas tienen un lugar en una gran cadena cósmica que no llegamos a entender del todo, pero que algo podemos entender. Y allí los reyes cumplen una función del cuidado de sus pueblos. Y cada vez que pensemos y veamos en un cuento, en una película o en un relato, había un rey y una reina, tenemos que pensar que eso simboliza a un padre y una madre. Cada vez que hablemos de un príncipe, hablamos de los hijos. Esto es una simbología que desde que los relatos fantásticos existen se ha producido así. Mufasa le introduce este orden, le cuenta a Simba cómo está ordenado el ciclo de la vida, que los antílopes tienen que ser libres, pero ellos se comen los antílopes. Pero así como los antílopes son comidos por los leones, después los leones mueren y el cuerpo de los leones alimenta el pasto y los antílopes comen pasto. Por lo tanto, está ordenado. El universo está ordenado en un ciclo, y esto lo agrego yo, kármico.
Simba va a tomar esto. De hecho, en algún momento pone su pie en la huella de su padre y nota que su pie es mucho más chiquito que el del padre, que la huella del padre es una huella grande, con peso. Tiempo después se sucede el asesinato de Mufasa por parte de Scar. Pero Scar organiza este asesinato de forma tal de culpar a Simba, ya que es Scar quien lo hace a Simba estar en ese momento en que se produce la estampida y por lo tanto la muerte de Mufasa. Scar le dirá que por culpa de Simba se produce la muerte de Mufasa. Simba entonces se va a exiliar. En su exilio, Scar manda a hienas a matarlo, que no llegan a matarlo, y Simba se escapa. Esta idea del príncipe heredero, desterrado, exiliado, y que luego tiene que recobrar su lugar, la van a reencontrar en Game of Thrones. Una serie que venía tan bien y la arruinaron tan mal, la hicieron tan pelota esa serie. Todo por no seguir al autor de los libros de la serie. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con las películas de The Lord of the Rings, que está basado en los libros de Tolkien, El Señor de los Anillos, en donde tenemos la figura de Aragorn. ¿Quién sería? El heredero de Gondor. Mientras Jon Snow sería el heredero de, ya no me acuerdo el reino, de King's Landing, ¿no? De Desembarco del Rey. Pucha, se me fue el nombre, ahora antes lo había dicho. Aragorn sería el heredero de Gondor, ¿no? Que lo actúa Viggo Mortensen. Entonces esta figura del príncipe, del verdadero rey oculto y exiliado, es una figura también tradicional en las fábulas y apunta a un camino del héroe que en algún momento podemos recorrer juntos. No sé si el camino del héroe, pero al menos recorrerlo conceptualmente. Es bellísimo y todo análisis, todo psicoanálisis implica el recorrido del camino del héroe de cada uno. Bien, Simba se exilia y entra en un estado de adolescencia en donde básicamente pelotudea. Pelotudea, trata de olvidarse, reprime su propia culpa. Se droga, está de joda. Desde luego que eso no lo dice la película, pero esa es la simbología. Está con un puerco y un hurón. El puerco se llama Pumba, el hurón se llama Timón, ¿no? ¿Es correcto lo que digo? Timón y Pumba. Y cantan una canción que se llama la clásica Hakuna Matata. Todo este lugar se llama Hakuna Matata. Una forma de ser nada que temer, sin preocuparse como hay que vivir. Eso es lo que dice la canción. Simba come bichos. Debería cazar antílopes, porque los leones, la naturaleza del león es cazar antílopes. Pero come bichos, porque hay que vivir la vida bien, no hay que preocuparse por el mañana. No existe el mañana. Olvídate de los problemas. Relájate. Disfrutá. Hakuna Matata es el capitalismo y el sistema de consumo que te dicen: tranquilo, disfrutá la vida está hecha para disfrutarse, pasala bien. Qué concepción, ¿no? Esta de la idea de que la vida está hecha para pasarla bien. ¿Dónde te vendieron esa? ¿Por qué? Eso es un sistema filosófico que lleva justamente a un orden de consumo. Ya que si la cuestión es pasarla bien, entonces bueno, a pasarla bien y se la pasa bien en qué? Se la pasa bien en el orden del goce. Esto es lo que hace Simba. Y durante un tiempo se olvida y puede olvidar, hasta que un día están viendo las estrellas. Simba recuerda que alguien alguna vez le dijo que en las estrellas estaban los antepasados. Timón y Pumba se ríen de él, y es por acción del amor, por acción del reencuentro con Nala, por la potencia de su mujer, que era su amiga de su infancia, la que, la que lo va a llevar a Simba a hacer un análisis, a hacer un proceso analítico. Dura muy poquito. Y el análisis es el chamán, el analista es el chamán, es el, es el sacerdote, es el guía espiritual, llamado Rafiki, es un mono. Un comentario más con respecto a Nala. Fíjense cómo la cuestión fálica aquí está tan bien planteada. La fuerza de Nala, sin ser portadora de falo, igual implica una fuerza absoluta, porque
Nala estaba cazando por las tierras de Hakuna Matata y ahí es que lo encuentra Simba. Y ahí es donde ella le dice, después de la canción de Elton John de eh, Esta noche es para amar, creo que fue traducida, Nala lo mueve a Simba a volver. Le dice que vos sos el verdadero rey, vos tenés que volver. Simba está negadísimo a volver, no quiere encontrarse con el volver porque en realidad con lo que no puede encontrarse es con su propia culpa. Obviamente que el tío le dijo que él lo había matado a su padre. Eso no es verdad, pero hay una culpa inconsciente aún más antigua en Simba, que es que Simba de chiquito deseó la muerte de Mufasa porque él quería ser el macho dominante, el macho alfa. Y Mufasa le enseñó que no se trataba de ser el macho alfa o el macho dominante o el falo gigante, sino que se trataba de que el rey está atravesado, el mismo rey, por un orden cósmico que implica un nacimiento y una muerte, y que implica un ciclo de la vida, y que él como rey tenía que hacer, ser el representante de ese orden cósmico. A diferencia de Scar, que quiere hacer su propio capricho, que quiere hacer su propio orden, y que cuando toma el reino, el antiguo reino de Mufasa, establece una especie de dictadura donde no hay comida, donde hay dolor, hay hambruna. Es así que Nala anda cazando por las tierras de Hakuna Matata y se encuentra a Simba. Y lo mueve a volver. Simba la rechaza, porque rechaza su propia culpa hasta que Simba se encuentra con Rafiki, el mono. Rafiki le dice que él sabe quién es. Eres el hijo de Mufasa. Y mientras cuento esto, pienso que sería interesante hacer un cine debate de esta película porque me voy dando cuenta a medida que se las relato. Si bien esto lo he tratado 20.000 veces en clases, me voy dando cuenta que tiene un montón de aristas que tranquilamente podríamos hacer cines debates de La Sirenita y el Rey León mucho más largos. Bueno, en fin, voy a resumir. Rafiki lo lleva a encontrar en su interior a Simba su propia culpa. En este encuentro celestial con el Padre, se acordarán, Simba, me has olvidado, olvidaste quién eres. Y así Simba retorna. El retorno del rey, incluso es la película número 3 del Señor de los Anillos, El retorno del rey. El retorno del rey es como termina el Rey León. Retorna para encontrar su lugar como rey. Cada uno tiene su lugar, el rey tiene su lugar, el mono tiene su lugar. El mono no pretende ser el rey y el rey no pretende ser el antílope. Se trata de una estructura, de un orden, como les decía, cósmico. Simba puede retornar y ¿cuándo es el momento en que Simba puede ganarle? Puede desterrar a Scar o de alguna manera, sí, asesinar a Scar, matar a Scar, sobrepasar a Scar, evolucionar de Scar, en fin, pueden haber varios verbos ahí, en el momento en que Simba cae en la cuenta de que Scar fue quien mató a su padre. Entonces él así puede limpiar su culpa, puede hacer las paces con su deseo infantil de ser él el macho alfa. Simba tiene algo muy parecido a Scar, que es que Scar no sublimó. Scar quiere ser él el rey y dominar él. Y el pequeño Simba también quería ser él el rey y dominar él. Pero Simba creció y pudo aceptar el orden cósmico de la trascendencia y del plano espiritual que la sublimación le da. Espero que se haya entendido, luego retornaremos, pero están claros como estos dos ejemplos de La Sirenita y el Rey León son ejemplos perfectos de Disney para pensar las cosas de orden universal que pasan a nivel del complejo de Edipo. En algún otro momento tendremos ocasión de expandir estas cosas. Bueno, espero que estén todos muy bien. Nos veremos la próxima ya para cerrar la cursada con una clase sobre las estructuras psíquicas. Un beso a todos.